En esta clase aprenderemos a tejer un llavero o pequeño colgante de flor puff. Los colores pueden combinarse según tus gustos. Centro de la flor. Primero vamos a tejer el centro de la flor. Haz un anillo mágico. Teje una cadena. Dentro del anillo, teje 5 puntos bajos. Cierra el anillo. En el primer punto bajo, haz un punto deslizado. Segunda vuelta, teje una cadena. En cada punto, teje 2 puntos bajos. En total tendrás 10 puntos bajos. Al terminar, haz un punto deslizado en el primer punto. Tercera vuelta, teje un punto cadena. En el primer punto, teje un punto bajo. En el siguiente punto, teje 2 puntos bajos. Esto forma un grupo. Repite el grupo 5 veces. Al terminar, haz nuevamente un punto deslizado en el primer punto. Corta la hebra. También corta el hilo sobrante del inicio. Pétalos. Ahora comenzamos a tejer los pétalos. Saca el hilo en el primer punto de la tercera vuelta. Teje 5 cadenas. Las cadenas deben quedar un poco flojas. En la parte posterior de las cadenas, toma el relieve trasero de cada cadena, la pequeña hebra que sobresale. Toma el hilo en cada relieve, haciendo esto 5 veces. Ahora tendrás 6 bucles en el ganchillo. En el primer punto bajo vuelve a sacar una lazada. Tendrás 7 bucles. Haz 2 bucles juntos, es decir, cierra de 2 en 2. Repite esto 6 veces. Al terminar la primera fila, teje una cadena. Segunda fila. En la parte posterior de la cadena toma una lazada. Haz lo mismo en cada punto, 6 veces. Nuevamente, en el primer punto bajo saca otra lazada. Ahora tendrás 8 bucles en el ganchillo. Cierra de 2 en 2. Repite 7 veces. Filas 3 a 5. Las filas 3, 4 y 5 se tejen de la misma manera y la cantidad de puntos no cambia. Tercera fila. Toma una lazada en cada punto, 6 veces. En el siguiente punto, saca otra lazada. Tendrás 8 bucles. Cierra de 2 en 2, repitiendo 7 veces. Cuarta fila. Toma una lazada en cada punto. En el mismo punto bajo, saca otra lazada. Cierra de 2 en 2. Repite 7 veces. Quinta fila. Toma una lazada en cada punto. En el siguiente punto, saca otra lazada, cierra de 2 en 2, repite 7 veces. Sexta fila. Toma una lazada en cada punto. En el mismo punto bajo, saca otra lazada, cierra de 2 en 2.
Al final, toma las 3 últimas lazadas juntas y sácalas de una sola vez. Después, haz un punto deslizado en cada punto. En el tercer punto bajo del centro de la flor, haz otro punto deslizado. Luego haz otro punto deslizado en el siguiente punto bajo. Siguiendo este mismo método, vuelve a tejer 4 pétalos más. Montaje de la flor. Cuando tengas los pétalos tejidos, une las 2 partes de la flor mediante costura. Dobla la pieza por la mitad. Cose los 2 bucles exteriores. Una vez cosida, introduce el relleno de algodón. Y así queda terminada nuestra flor puff.